Muy buenos días a todos ustedes, los que están aquí presentes en el templo y los que están ahí en casa o donde quiera que estén viendo esta Santa Misa por Facebook. Estamos realmente agradecidos con Dios que nos da esta oportunidad de poder escuchar su palabra, independientemente de la pandemia, saber que la pandemia no puede detener de que Dios siga obrando en tantas vidas de nuestra iglesia y de todas las iglesias, de todos los creyentes. Dios omnipotente, para que en todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. En nuestro bautismo recibimos el sello más divino que podemos recibir, que es el sello del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cada vez que venimos a una iglesia católica, siempre recordamos nuestro bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder, especialmente mostrando piedad y misericordia, derrama sobre nosotros la plenitud de tu gracia, a fin de que, esforzándonos para obtener tus promesas, seamos partícipes de tus tesoros celestiales. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar las lecturas de hoy. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. Ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel, ¿piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si sobre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia, que yo no actúo con justicia. ¿No será más bien el pueblo de Israel el que no actúa con justicia? Yo los juzgo a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades, para que no se hagan culpables de sus propias ruinas. Apártense de todas las maldades que han cometido contra mí, y háganse de un corazón y un espíritu nuevo, porque habrás de morir.
pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera, apártense del mal y vivirán. Yo el Señor lo afirmo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 25 del 1 al 8. A ti, oh Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No seré humillado, no triunfen mis enemigos sobre mí. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias. Porque son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, enseña a los pecadores el camino. Encamina a los humildes por el juicio. Y enseña a los mansos su carrera. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y hermanos, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús entró al templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que creen todos que Juan era un profeta. Así es que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, Señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro
que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Y este es el Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Pueden sentarse y vamos a reflexionar un poco sobre las lecturas de hoy. En la primera lectura resaltan mucho las palabras del profeta: cambien de corazón y de espíritu. Es tan importante que nosotros nos mantengamos alertas a nuestras actitudes y a nuestras obras. Saber que Dios nos da la oportunidad de cambiar aquello que realmente no está correcto en nosotros. Y cada uno de nosotros sabemos lo que no está correcto. No necesitamos que alguien nos lo diga, bien que lo sabemos. Y además, cuando alguien nos lo dice, nos enojamos, porque no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Vemos que nuestra respuesta de Dios puede ser variada. Y hoy el Evangelio nos habla precisamente de esa realidad. Muchas veces nosotros hacemos promesas. Cuando la gente se casa y está ante el altar o ante el juez civil, hacen una promesa el uno al otro. Y vemos que esas promesas a través del tiempo no se realizan. Prometen, se les olvida, pero realmente no se les olvida. Solamente no lo quieren hacer, por cualquier razón que sea. Vemos también que muchos padres le dicen a su hijo o a su hija: el próximo fin de semana los voy a llevar a un parque y le vamos a pasar ahí todo el día. O los voy a llevar a pasear a Disneylandia o a donde sea. Los hijos están entusiasmados a poder participar de ese paseo. Pero quizás algo pasa con los papás, simplemente ya no tienen las ganas. Prometieron eso en un momento de euforia, de alegría. Y como somos humanos y las emociones suben y bajan, pues llega ese fin de semana y los papás no tienen ganas de ir. Y le dicen a los hijos: vamos a dejarlo para otro fin de semana. ¡Oh, qué decepción para los hijos! ¡Oh, qué decepción para el esposo o la esposa cuando se prometen ante el altar cosas y no se cumplen! También vemos que hay gente que promete mucho pero actúa muy poco. ¿Y qué es lo que pasa? Pues van creando una fama de decirle: no te creas, siempre prometen y nunca cumplen. Qué malo, ¿no?, tener este tipo de fama. Los que prometemos y luego no actuamos. Vemos que eso es lo único que causan es decepción para la gente que nos conoce. Y vemos que es muy importante también saber que con Dios hacemos lo mismo. En un momento de alegría o de euforia espiritual le prometemos a Dios: porque tengo yo una necesidad muy urgente o muy importante, le prometo a Dios: Señor, si me concedes este favor, yo te prometo. Pero como se le arregló su solución, como ahora está tranquilo o tranquila, esa promesa a Dios, ¿dónde quedó? En la nada. O dicen: sí, porque ha pasado siempre. Yo como sacerdote, pues ya tengo 30 y tantos años de cura. Imagínense la gente que ha pasado por mi vida, muchísima gente. Así es que yo a mí no ya me sorprende absolutamente nada. Creo que ya he creado un buen conmigo para conocer gente. Pero aquí hay algo muy interesante.
Dios, cuando le prometemos cosas y no le cumplimos, Dios no se decepciona. Y me pueden preguntar, oye, ¿por qué es que Dios no se decepciona? Porque Dios ya te conoce. Y te conoce perfectamente bien. Y cuando tú le cumples algo, le pides algo a Dios y le prometes algo a Dios, Dios posiblemente por dentro te está diciendo, sí, Chuchis, ya te conozco, no lo vas a cumplir. Por eso Dios no se decepciona. Y vemos que también yo, pues a veces me prometen, Padre, yo le prometo que voy a ir a ayudarle. Y como yo conozco a esa persona que me dice eso, yo por dentro no digo nada, pero digo, lo tendré que hacer solo, porque yo sé que no te vas a presentar. Padre, ahí nos vemos el próximo domingo en misa. Sí, Chuchis, lo cierto es que no te vas a presentar. ¿Por qué? Porque yo también ya voy conociendo gente de otras iglesias, de mi iglesia propia, y vemos que así es. ¿Me enojo? No, no tiene caso. ¿Dios se enoja? No, no tiene caso. Lo único que sabemos es que nosotros somos humanos y que prometemos muchas cosas y no cumplimos. Es importante que nosotros reconozcamos que no queremos tener una fama de prometer y luego no cumplir. Eso es tener muy mala fama. Y cuando se trata con Dios, pues mayor razón. Mayor razón porque Dios es el que nos ama, Dios es el que nos ayuda constantemente en nuestra vida y no debemos nosotros prometer lo que no vamos a cumplir. Y vemos que cuando por alguna razón no se puede hacer algo, pues simplemente informarle a la persona, fíjate que esto pasó y no voy a poder asistir siempre. Eso es tener educación. Eso es tener atención con la persona que está esperando algo de nosotros y que por alguna razón no lo va a poder dar. Está bien, por lo menos las personas están informadas. ¿Cuál de los hijos cumplió la voluntad de Dios? Yo recuerdo cuando yo era niño, pues una de las cosas que mi padre me pedía siempre era tirar la basura. Y a mí no me gustaba tirar la basura. Teníamos un patio muy grande y teníamos que abrir el cancel de atrás. Había un callejón también atrás de la casa. Teníamos que abrir quién sabe cuántas tapaderas para poder tirar la basura. Y como niño, pues se nos hacía muy pesado, cosa que realmente no lo era, pero se nos hacía pesado. Pero no era tanto que fuera pesado, sino que era flojera. Cuando mi padre me decía, porque me decían Tony de niño, Tony, ¿te acuerdas de que hoy tienes que tirar la basura? Sí, papá, yo te la voy a tirar. No lo hacía. Se iba a trabajar, llegaba en la noche, hijo, ¿tiraste la basura? Sí, papá, sí la tiré. No, la basura estaba ahí. Hasta el día siguiente se daba cuenta mi padre que yo le había mentido. Entonces vemos que así somos nosotros. Prometemos cosas y no lo hacemos. Yo creo que hay un poco de todo en esos dos hijos del que habla Jesús en el Evangelio de hoy. A veces decimos no, pero luego nos arrepentimos, como que reflexionamos y lo hacemos de todos modos. Quizás a regañantes y todo, pero lo hacemos. Yo creo que ustedes tienen hijos así a veces, ¿no? Sí, mamá, sí, papá. Y dicen que sí, pero no, y luego se arrepienten, y en fin. Ese arrepentimiento es importante, porque también nosotros como adultos actuamos como niños más de lo que ustedes piensan. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos ese gran don de voluntad propia de poder cambiar, como dice la primera lectura, de corazón y de espíritu. Por eso cuando Jesús dice, entrarán primero los cobradores de impuestos de Roma y las prostitutas antes que ustedes.
se está dirigiendo a los líderes religiosos que se sentían que no tenían necesidad de arrepentimiento, se sentían limpios y puros, y no lo estaban. Sin embargo, vemos que los que sí se sentían mal y culpables, tenían esa conciencia de que estaban mal y se arrepentían. Tenías a un San Pablo, tenemos a un María Magdalena, que se arrepintieron y entraron primero al reino de los cielos, cuando los otros que se sentían sin tacha y sin mancha, no pudieron entrar. Entonces tengan en cuenta hoy ese mensaje. Y te digo, a Dios no lo engañas. Es importante que si nosotros vamos a prometer algo, lo cumplamos. Si no, ¿para qué prometer? Entonces, tengamos en cuenta eso, pensemos en nuestra propia vida, hagamos un examen de conciencia y dejemos de poner excusas que no nos llevan a nada. Y sabemos, y Dios lo sabe, que no es cierto, son excusas. Nos ponemos de pie los que están aquí y vamos a hacer nuestra profesión de fe, aquello en lo que creemos. Y creemos en un solo Dios, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos ahora a pedirle a Dios por las necesidades propias, las de nuestra comunidad y las personales de ustedes en la oración de los fieles. Fórmula 3, página 10. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, Que todos seamos uno. concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos y prevísperos y diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo lo que emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
y también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Pidamos para que los que están ahora sin trabajo les conceda el Señor una manera de tener una solvencia económica. Y también por todos los emigrantes que ahorita se encuentran con miedo y temores, los que no tienen papeles legales, sabiendo que para Dios son legales. Pero pidamos para que el gobierno realmente ayude a que nuestros inmigrantes tengan una vida mejor aquí en este país. Te lo pedimos, Señor. También confesemos nuestras faltas contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Y que Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, que perdone todas sus faltas por Jesucristo nuestro Señor, que les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pues saludos a todos ustedes que nos ven aquí en Facebook y los que están aquí en este templo. Dicen muchos de los santos, como el Padre Pío, que tenía las estigmatas de Jesús. Pero muchos santos como él han dicho que cuando se celebra este momento de la Eucaristía, aunque no los vemos, están ustedes rodeados por sus ángeles guardianes. Y que los ángeles también están rodeando este altar, aunque no los vemos. Pero vemos que Dios está concedido a la gente que cree en los ángeles, a la gente que cree en la palabra de Jesús, de Dios, cuando habla de que realmente estamos rodeados de ángeles constantemente. Y que Dios ha designado 1 o 2 o 3 ángeles a nuestro cuidado. Y debemos de prestar atención porque son los que nos protegen de evitar ciertas cosas que pueden ser desastrosas. Vamos ahora también a saber que los santos ven que realmente el cuerpo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Un gran don de creerlo y de presenciarlo. Por eso cada vez cuando uno va al Santísimo, se siente una tranquilidad y una paz que no se siente en otros lugares.
Yo creo que en realidad ahí el Espíritu Santo nos está dando a entender y a sentir que ahí está la presencia real de Jesús. Por eso, cada vez que yo vengo los martes y los jueves a estar con el Santísimo, yo siempre tengo esta actitud de que hoy voy a ir a ver a mi amigo. Y es una sensación que yo tengo de poder decir eso. Voy a ir a visitar a mi amigo. Es aún más grande que decir voy a visitar X familia o voy a visitar X amistad, que también es muy importante y que también se siente muy bello, pero cuando se dice que voy a ver a Jesús, mi amigo, que ahí está la divinidad de Dios, es una experiencia muchísimo mayor. Que Dios nos conceda y les conceda sentir realmente esa presencia de Dios en el Santísimo. Y hermanos, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Porque tu palabra siempre nos vivifica y nos lleva a orientar a caminos buenos. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre, cantan este himno. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti. Y cuando hemos caído en pecado y hemos quedado esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió su brazo sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. Y en la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de ella. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre de la alianza derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, en ese sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él, que no tiene fin. Y también santifícanos a todos nosotros, para que también recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio, en paz y unidad. Y en el día postrero llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por Él y con Él y en Él, y la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Jesús nos dio la muestra de orar siempre, y creo que en nuestras vidas a veces falta esos momentos íntimos en oración. Y Jesús solamente nos dejó una oración, no más. Yo me pongo a pensar que a lo mejor fue porque Él quiere que aprendamos a hablar desde el corazón, con nuestras propias palabras, con lo que estamos sintiendo en nuestro interior. Pero vamos a repetir en Jesús la oración que Él nos ha dejado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Oremos la fiesta. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, he dejado mi barca junto a ti. Tú sabes bien lo que
Oremos. Los invito a los que están en casa viendo por Facebook esta Santa Misa y los que están aquí presentes, cerremos nuestros ojos y dirijámosle a Dios nuestra oración desde el fondo de nuestro corazón, no solamente de nuestros labios, sino de todo nuestro ser. Señor, sabemos que somos templos del Espíritu Santo. Qué maravilla y qué privilegio tenemos de llevar en nuestra alma tu presencia. Que cada vez que venimos a misa nos hacemos conscientes aún más de la gran alegría y el gran privilegio de poder escuchar tu palabra y recibir tu cuerpo y tu sangre, un regalo del Padre para nosotros. Y pedimos que cada vez que salgamos del templo, estemos conscientes que va en nosotros tu presencia a donde quiera que vayamos. Que seamos luz del mundo. Que otra gente vea en nosotros, a través de nuestras obras, algo especial. Y que ese especial seas tú en nuestra vida. Sabemos que somos fallos, somos vasos que rompemos. Somos hechos de barro que a veces con facilidad se rompen. Pero tu Espíritu Santo es el que nos siempre mantiene fuertes y firmes en la fe, en la esperanza y especialmente en el amor. Concédenos la gracia de poder sentirte siempre en la Eucaristía, dándote siempre gracias desde el fondo de nuestro ser. Y agradecemos a María, la Madre de Jesús, que su ejemplo de mujer, su ejemplo de mujer valiente, de su espíritu de fe y amor, también nos acompañe y conduzca siempre a Jesús. Y todo eso lo pedimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor esté con cada uno de ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tengo un aviso muy importante, pueden sentarse si están aquí. Como saben, pues nuestra iglesia está en una situación económica no muy agradable, algo difícil, y pues cada año tenemos nuestra rifa de Navidad. Y pues este año también vamos a tener la rifa, nos urge, ¿verdad? Y les debe de urgir a ustedes también de que podamos salir adelante con nuestros gastos. Para eso este año también tenemos nuestra rifa de Navidad y se les va a impartir o dar unos boletos para que ustedes los puedan vender a dólar. Hay varios premios. El primer premio mayor son de $500 en efectivo. El segundo premio es de 100. Y después hay 6 premios más de $25. Pero yo creo que aquí lo más importante no es el dinero que se pueda hacer aquí. Lo más importante es poder saber que esto es para ayudar a su iglesia, la iglesia de San Lucas. Para eso les vamos a repartir boletos a cada uno de ustedes, no solamente los que están aquí, sino tú que no vienes a misa aquí al templo, también te toca vender boletos. Y si es necesario que yo mismo te los lleve a tu casa, te los llevaré. Porque ahora más que nunca necesitamos de tu ayuda.
les vamos a repartir 100 boletos por familia. Y pueden decir, padre, eso es mucho. Pues no es mucho. Fíjense, son 2 cenas que haces, llegas a $50 en un restaurante, vas 2 veces al restaurante y ya gastaste 100, así de fácil, y no te duele. Ojalá que no te duela vender boletos o comprarlos tú mismo o tú misma y ayudar a tu iglesia a recaudar fondos. Si vendemos todos los boletos, son $5,000 porque son 5,000 boletos, ¿sí? Y no es mucho, $5,000, son solamente 2 pagos de la iglesia, solamente. Y tienes de hoy o en este mes hasta el 27 de diciembre de venderlos. Yo voy a agarrar el teléfono y le voy a hablar a mi hermano, a mi hermana y otros familiares y les voy a decir, ayuda a nuestra iglesia, cómpreme boletos, te los mando por correo. Es importante que hagamos todo de nuestra parte para poder ayudar a nuestra iglesia. Muchos de ustedes, bueno, los que no hemos estado pidiendo ningún tipo de ofrenda, ¿verdad? Entonces, creo que nos debes varias ofrendas, ya que no se ha podido abrir la iglesia, y esperemos que para el 27 de diciembre ya podamos abrir oficialmente nuestra iglesia. Así es que tengamos en cuenta eso. Acuérdense del evangelio de hoy, de los 2 hijos. Entonces alguien dice, sí, padre, yo voy a vender 100. Que se cumpla. Que no diga sí y sea no, sino que realmente sigamos que tenemos ese deber para ayudar a tu iglesia. Bueno, sin más, bendiciones, que la pasen un día excelente y pues nos vemos el próximo domingo.